Lo primero en lo que nos vamos a adentrar en la moral, en los fundamentos de moral y en los principios de moral, es en los problemas antes de introducirnos en el campo de la moral. Esto también ya lo hemos visto en clase, así que os sonará, no creo que haya mucho problema. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar el problema previo que existe a la hora de acercarnos a la moral y un par de problemas externos que hay. Y después, en sucesivos tutoriales, hablaremos de los problemas internos, de la conciencia y de otros elementos. Cuanto al problema previo, ya os había dicho que hay un problema importante antes de introducirnos en el campo de la moral, que es si existe o no una verdad y cuál, ¿no? Y hemos estado en clase pues debatiendo sobre la existencia o no de esta verdad, ¿no? Están por un lado los que opinan que cada uno tiene su verdad y buena parte de la sociedad piensa eso, cada uno tiene su verdad y por tanto cada uno hace lo que quiere en función de su propia verdad. Entonces esto nos complica la vida, entre otras cosas porque a la pregunta si existe una moral para todos habría que responder que no, que cada uno tiene su moral porque cada uno tiene su verdad. Claro, esto ya hemos visto que nos lleva a la selva amazónica, ¿no? Al caos, porque es difícil imponer mi verdad a otro. Si yo tengo una verdad y tú tienes otra, ¿cuál es la que se impone? Pues al final se impone la del más fuerte. Y volvemos a la ley del más fuerte, volvemos a la selva. El caos está servido, ¿no? Por eso el mundo relativista es un mundo muy complejo, es un mundo muy difícil que nos lleva a la selva amazónica. Si vale lo mío y también vale lo tuyo en la misma medida y en la misma proporción, si a mí me apetece decir que, bueno, pues no sé, que las mujeres son inferiores a los hombres y por tanto yo le puedo pegar a las mujeres, como es mi verdad, tú no tienes nada que decirme ante eso. Claro, este mundo relativista nos lleva a situaciones verdaderamente, como veis, bastante caóticas, ¿no? Siempre que hablamos de moral, hablamos de una meta. Y la meta de toda vida moral es lo bueno, lo que está bien. Cuando hablemos de moral, siempre nos vamos a referir a lo bueno y lo malo, porque la moral es la ciencia que estudia lo bueno o lo que está bien para hacerlo y lo que está mal para evitarlo. Por tanto, nos metemos en comportamientos, en conducta. ¿Y qué debemos hacer para comportarnos bien y qué debemos hacer o evitar para no comportarnos mal? Eh, este es el problema previo que nos encontramos, si existe o no una verdad. Es decir, si llegamos a la conclusión de que no existe una verdad absoluta por encima de nosotros que nos, que nos haga vivir a todos bajo un mínimo común divisor, al menos una ética de mínimos, pues entonces, como digo, la selva está servida, ¿no? Luego nos encontramos con los problemas externos, concretamente. Y hay, yo diría, dos o tres. El primero de ellos sería, hay criterios para decir lo que está bien o lo que está mal. Sabéis que hay un criterio que es la ley, ¿no? Hay mucha gente que dice, no sé si está bien o está mal, pero como es legal, yo lo hago, ¿no? Bueno, pues acordaros de este clip de esta película que yo os ponía, donde precisamente se debatía sobre esta cuestión. Bueno, y la pregunta que surgía en torno a esta película o a este clip de esta película es, en este mundo relativista en el que vivimos, donde cada uno tiene su verdad, donde cada uno pues es dueño de lo que dice, de lo que piensa, ¿es necesario una propuesta sólida y con sentido? ¿Una propuesta sólida y con sentido tiene sentido? ¿Habría que hacer una propuesta de vida moral, de vida ética? ¿Podríamos decir que hay una ética mundial que pueda regir todos los pueblos y culturas? Surgía también en clase, como ya sabéis, mucho debate en torno a estas preguntas, ¿no? Nos preguntábamos si una cultura hace sacrificios de niños, respetamos a la cultura. Evidentemente la respuesta es no, pero no porque no seamos respetuosos con la cultura, sino porque somos respetuosos con el ser humano. Y el ser humano está por encima de todo lo demás. El ser humano tiene una dignidad que sobrepasa cualquier otra cosa. Y entonces la cultura hay que respetarla con un límite, que es el límite del ser humano, del respeto absoluto a la dignidad del ser humano. Fijaos que no estoy hablando ni siquiera de derechos. No estoy hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No estoy hablando de los derechos fundamentales del ser humano, etcétera, etcétera.
porque los derechos son una cosa jurídica y ya sabemos que hay que dividir en esta materia, lo jurídico, que va por una parte, y lo moral, que va por otra parte. Lo jurídico son los derechos, las leyes, pero esos derechos y esas leyes pueden venir impuestas por determinados gobiernos. Pero ¿y si un gobierno me quita un derecho o me quita una ley? ¿O me lo pone? Estoy en función de lo que ese gobierno diga. La moral va por otro lado. La moral es una cuestión de conciencia. Y por tanto, si una cultura hace sacrificios de niños, yo no tengo por qué respetar esa cultura, porque esa cultura sobrepasa algo que es absolutamente fundamental, que es la dignidad del ser humano. Por eso digo que es necesario en toda esta vorágine, como veis, en todas estas dificultades que nos encontramos, un centro que unifique nuestra vida y que nos ayude a entender lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿cuál? ¿A quién le damos la varita mágica para que sea la persona que indique qué está bien y qué está mal? ¿A quién? ¿A los presidentes de los gobiernos? ¿A quién le damos esa varita mágica? ¿A los líderes religiosos? ¿A quién le damos esa varita mágica? Por eso los cristianos opinamos y creemos positivamente que ese centro para nosotros es Dios. Porque es al único al que se le puede dar esa varita mágica para que sea Él el que rija y el que determine qué está bien y qué está mal. Nadie está capacitado para tener esa varita mágica en las manos salvo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es alguien que está por encima de todos los seres humanos. Y además, ¿qué Dios? ¿Qué clase de Dios? Porque yo solamente le daría esa varita mágica a un Dios que quiere para mí mi felicidad, que es amor, que es misericordia, que quiere que entre los seres humanos nos respetemos en nuestra dignidad absoluta. O sea, que no a cualquier Dios. Por eso para mí el Dios de los cristianos es el elemento básico para poder determinar una conducta moral. La moralidad cristiana también hay que entenderla bien. No puede ser completamente descubierta con la razón. Evidentemente la moralidad cristiana es razonable, pero necesita de la fe. Y como ya hemos visto, esta moralidad cristiana, como digo, es racional, pero frecuentemente va más allá de lo racional. Actúa en contra de lo razonable. Y si os acordáis, pues veíamos el clip de la película Los Miserables que nos explicaba perfectamente esto de que actúa en contra de lo razonable. Bueno, pues como habíamos visto, en este clip lo razonable hubiera sido que lo entregara a las autoridades porque les había robado, ¿no? Sin embargo, la moral cristiana, además de razonable, pues a veces y con frecuencia va más allá de todo eso. Y además la vida también es compleja y por tanto también la moral, porque ya sabemos que además esto evoluciona. Acordaros del clip de la película Gilda que os ponía, en el que esta película había sido censurada en España porque en esta escena Gilda se quitaba un guante.